Hola, el tema de la lección de hoy se titula Cómo tratar una fractura vertebral aguda osteoporótica. Sobre este tema no hay demasiada evidencia científica y casi todas las recomendaciones se basan en consensos. Concretamente, en la actualización 2011 del Consenso de la Sociedad Española de Reumatología de Osteoporosis, se resalta que los objetivos principales del tratamiento de una fractura vertebral aguda son el control del dolor y la recuperación funcional. Es importante decir a los pacientes que la fractura puede tardar hasta 3 meses en consolidar y que el dolor irá poco a poco disminuyendo. En general, los analgésicos por vía oral, el reposo relativo, las ortesis o corsés y la rehabilitación son los pilares fundamentales del tratamiento. Antes de pasar a las recomendaciones, vamos a recordar un par de datos sobre las fracturas vertebrales. En general, para las fracturas vertebrales osteoporóticas utilizamos el método semicuantitativo de evaluación de las fracturas vertebrales de Yenan, que como se ve en el dibujo, hay 3 tipos, en cuña, bicóncavas y por compresión, y a su vez 3 estadios según la cantidad de vértebra que se fractura. Recientemente, la clasificación AO-ASIF se considera de referencia para documentar las fracturas vertebrales. Está basada en la teoría de 2 columnas, es decir, que habría una columna anterior que estaría formada por el cuerpo vertebral y los discos intervertebrales, y una fractura posterior que incluirían los pedículos, láminas, articulaciones facetarias y complejo ligamentario posterior. Si se afecta la columna anterior, consideraremos la fractura estable, mientras que si afecta alguna de las estructuras posteriores, consideremos a la fractura inestable. La clasificación AO-ASIF considera la fractura tipo A, establecida por compresión, como aquella que afecta a la columna anterior y a su vez la subdivide en 3 tipos. A1 por impacto, A2 por división y A3 por estallido, que corresponderían aproximadamente a las lesiones características de cuña, biconcavidad y compresión que establecía Yenan. Y si afecta a la columna posterior, las clasifica en fractura tipo B, en donde habría una lesión por tracción, y la fractura tipo C, en donde habría una lesión por rotación, y volvemos a decir que estas serían fracturas inestables y por lo tanto graves y es posible que subsidiarias de intervención quirúrgica. Pasamos a las recomendaciones, entonces comenzamos por la analgesia. Para la analgesia utilizaremos analgésicos tradicionales o antiinflamatorios no esteroideos, ajustaremos a las necesidades del paciente, incluso puede ser conveniente utilizar una escala visual analógica para medir el dolor del paciente y seguiremos la escala analgésica de la OMS, básicamente paracetamol asociado a antiinflamatorios no esteroideos o tramadol y si no dosis altas de tramadol o opioides mayores. También ha demostrado su utilidad el uso de los relajantes musculares que parecen especialmente indicados en la primera y segunda semana de tratamiento. Continuando con la analgesia, pueden ser útiles algunas técnicas anestésicas, concretamente el bloqueo epidural que proponen algunos anestesistas, aunque no hay demasiada evidencia en la literatura. Hay algunos artículos que muestran utilidad del bloqueo de la raíz L2 o del bloqueo facetario rizólisis o incluso una infiltración facetaria con corticoide, aunque en general hay poca experiencia. Pasamos ya directamente al capítulo importante de los fármacos antiosteoporóticos y empezamos a hablar de la calcitonina. La calcitonina ha demostrado utilidad en un ensayo sencillo, pero en donde demuestra que puede ser útil para el control del dolor producido por la fractura vertebral. La recomendaremos si la calcemia es normal. Si todavía no disponemos de una densitometría, deberíamos de solicitarla, así como unos análisis específicos. Y la podríamos considerar su uso siempre y de elección, salvo que esté indicado el tratamiento con paratormona o con bifosfonatos. El tiempo máximo recomendado de tratamiento serían 4 semanas
y después continuaríamos con un tratamiento de la enfermedad osteoporótica subyacente, bien con paratormona o bien con un tratamiento anticatabólico. La teriparatida es una paratormona que también tiene evidencia, ha demostrado que acorta el periodo de consolidación de las fracturas. La utilizaremos si ya tenemos una densitometría y unos análisis conocidos, y podríamos recomendarla si encontramos densidad mineral ósea muy baja, si encontramos un FRAX elevado, si se trata de la segunda fractura vertebral o si en el momento que vemos al paciente hay 2 o más fracturas prevalentes. La podríamos utilizar tanto si no hay tratamiento previo como si el paciente viene recibiendo tratamiento con un anticatabólico. Lo suspenderíamos y empezaríamos el tratamiento con teriparatida, y la indicación del tratamiento serían 24 meses. Otros fármacos antiosteoporóticos, hablamos de los bifosfonatos por vía intravenosa. Hay algún dato con clodronato e ivandronato, que son medicamentos que no se utilizan ahora mucho en el tratamiento de la osteoporosis. No hay ninguna evidencia con el zoledronato, aunque podría ser interesante su uso, ya que hay alguna experiencia individual, y lo consideraríamos si no podemos utilizar la PTH y siempre que el paciente reúna las características clínicas adecuadas. En cuanto a otros tratamientos, como los bifosfonatos por vía oral, el ranelato de estroncio, el denosumab o los tratamientos modificadores del receptor estrogénico, en general no tienen datos sobre analgesia y no hay ninguna evidencia sobre su uso en estos pacientes, aunque se puede considerar si el paciente se controla adecuadamente con analgésicos. En cuanto a la fase de rehabilitación, que incluye medidas físicas, pues hay una primera fase en que el paciente puede necesitar estar inmovilizado en la cama. Moviremos al paciente en bloque mientras haya dolor intenso de la fractura, y hay que tener especial precaución hasta la consolidación, que puede tardar entre 6 y 8 semanas. El reposo en cama en estos pacientes se les recomendará en decúbito supino. Puede ser interesante que utilicen una almohada bajo la zona de fractura para evitar la deformidad en cifosis. Se le puede recomendar que use la ortesis en la cama mientras haya dolor muy intenso. Y en cuanto al tiempo, pues es un tema de debate, pero siempre insistiremos en que sea el mínimo posible, mientras se adecúa el tratamiento analgésico y ortésico, y quizá hasta un máximo de 4 semanas. Debemos de insistir en que el paciente haga profilaxis tromboembólica con heparinas de bajo peso molecular, y que haga también profilaxis de estreñimiento con líquidos, fibra y laxantes. Y en esta fase de inmovilización en cama podemos ya empezar a recomendar algunas medidas de rehabilitación. Recordar la movilización en bloque que decíamos hace un momento, para evitar que se complique la fractura, bien por fuerzas de rotación o cizallamiento sobre el segmento afectado. Y recomendaremos el decúbito prono por su efecto, evitar el decúbito prono por su efecto hiperlordosante. Iniciaremos ejercicios respiratorios diafragmáticos y costales, movilizaciones activas, pies, tobillos, rodillas, caderas con las rodillas flexionadas, isométricos de cuádriceps e isquiotibiales y isométricos abdominales y de los erectores del raquis, que es el tema fundamental en que debemos de insistir en todo este proceso de rehabilitación. Tenemos que hablar aquí de los corsés o de las ortesis. Sobre este tema tampoco hay demasiados trabajos. Hay un estudio controlado con placebo que demuestra su utilidad. El resto de los estudios, que son numerosos, no están suficientemente controlados, en lo cual no se puede recoger un dato firme de evidencia, pero en general está basado en la experiencia personal, y la recomendación está clara. El mejor corsé es aquel que el paciente tolera, entonces debe de ser un corsé ligero, fácil de poner, y que el paciente lo utilice independientemente de que sea el más indicado para su lesión.
Entonces indicaremos el modelo según la localización, el número y la gravedad de las fracturas. En general, para una sola fractura y que no tenga un acuñamiento muy grave, que podríamos considerar de gravedad leve o moderada, lo ideal es utilizar un corsé semirrígido, que será dorsolumbar si la fractura es dorsal y lumbosacra si la fractura es lumbar. Y si la fractura es grave por la disminución del cuerpo vertebral o si hay más de una fractura, entonces tendríamos que utilizar corsés más rígidos, bien dorsolumbares o bien un lumbostato rígido. En esta fase continuaremos con ejercicios de rehabilitación, iniciaremos ya la sedestación y posteriormente la bipedestación y se insistirá en un fortalecimiento muscular global. Y una vez que se produce la posinmovilización, se puede recomendar medidas de fisioterapia. Puede ser interesante masaje, sobre todo con una intención de contracturante. Podemos utilizar medidas fisioterapéuticas como termoterapia, electroterapia antiálgica y insistir en el fortalecimiento muscular, abdominales con precaución y fundamentalmente isométricos para evitar la flexión de la columna dorsolumbar, trabajo de glúteos, erectores del raquis fundamentalmente y cintura escapular. También haremos algún trabajo de miembros inferiores y superiores. Hay que corregir la hiperlordosis y la hipercifosis, hacer estiramientos isquiotibiales y puede ser interesante hacer ejercicios de hidrocinesiterapia. Y finalmente, si hay un control inadecuado del paciente con todas estas medidas que se pueden considerar tratamiento conservador, sería donde podríamos indicar una intervención quirúrgica denominada vertebroplastia o cifoplastia. La diferencia básica entre la vertebroplastia y la cifoplastia es que en la primera, en la vertebroplastia, a través del pedículo se introduce un cemento quirúrgico dentro del cuerpo de la vértebra fracturada, mientras que en la cifoplastia lo que se utiliza es un balón que se hincha con un líquido, con lo cual se puede aumentar la altura de la vértebra fracturada y una vez aumentada se introduce el cemento y se consolida la vértebra con su aplastamiento corregido en mayor o menor grado. Las indicaciones de la vertebroplastia cifoplástica sería dolor moderado severo que impide la vida normal y no responde al tratamiento conservador. Probablemente dejaremos pasar entre 1 y 2 meses tras la fractura, siempre que el dolor no sea muy intenso e invalidante. Y también se puede indicar la vertebroplastia si el dolor persiste tras el periodo de consolidación habitual que ya comentamos antes, que puede ser durante los 3 primeros meses tras la fractura. En cuanto a elegir vertebroplastia o cifoplastia, la indicación está clara a favor de la vertebroplastia, ya que la cifoplastia es mucho más cara y solo puede ser interesante si tenemos mucho interés en corregir la deformidad cifótica. Para seleccionar al paciente, además de las características del dolor que ya mencionamos, debe de existir edema en la secuencia STIR de la resonancia magnética y consideramos como contraindicaciones una vértebra demasiado aplastada que no permita la introducción del cemento. La infección activa es una contraindicación relativa y después las fracturas inestables con lesión del muro posterior o lesión pedicular son también una contraindicación, sobre todo por el riesgo de fuga del cemento al introducirlo dentro del cuerpo vertebral. Esto es todo. Muchas gracias.